que hay en las iglesias entre los ministros, los pastores, los apóstoles, los evangelistas, profetas, todos. Tiene que venir algo glorioso sobre nuestra vida para podernos encontrar con el Señor. Y bueno, de eso le quiero platicar. Hagamos una oración en el nombre del Señor Jesús. Padre, nos presentamos delante de ti con mucha necesidad, sabiendo, Padre, que solamente por medio de un espíritu de revelación podemos llegar a entender la plenitud de las cosas que tienes escondidas para todo el mundo, pero regaladas para nosotros como un misterio. Y por esa causa me planto en este lugar con una bandera apostólica y magistral y profética, evangelística y pastoral, suplicándote, Señor, un espíritu de revelación para que cada uno de nosotros seamos refrescados por Él y seamos inspirados por Él mismo. Esto lo ruego en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en nombre de Jesús, amén y amén. Bien, déjeme contarle que hace algún tiempo, un poco más de 30 años, yo estaba recién convertido cuando, ¿usted se recuerda de aquel loco que se llamaba Jim Jones? ¿Cuántos se recuerdan de Jim Jones? Levanten las manos que se recuerdan de Jim Jones. Wow. ¿Quiénes no se recuerdan de Jim Jones? Y todos los que no levantaron la mano, que en medio de ustedes todos hablan español. Déjeme contarle de qué se trataba. Jim Jones era un ministro de una denominación que no voy a mencionar su nombre, pero que era un doctor en teología y que se convenció a un buen grupo. Tenía una congregación como de 1000 personas, y de ellas convenció a 900 a que compraran tierra en la Guyana francesa para ponerse allá, porque según él decía, esto era impresionante, hermano, según él decía, iba a venir un momento en donde, me voy a bajar acá, iba a venir un momento en donde iba a haber un gobierno mundial, y entonces él no creía en el arrebatamiento, sino que creía que tenían que prepararse en cierto lugar del planeta en donde el gobierno mundial no ejerciera ningún control. Entonces tenía gente de mucho dinero, dentro de ellos incluso habían senadores norteamericanos, y los convenció, compraron una gran finca en la Guyana, y entonces los empezó a entrenar. Todos los días se tenían que tomar un veneno, tenían que tomarse un veneno, pero los estaba entrenando, no era veneno, pero les decía, bueno, vamos a entrenar, pero ustedes no saben si hoy es que les vamos a dar el veneno. Y toda la gente se lo bebía porque él decía que iba a haber un momento en el que iban a ser agredidos y preferían morirse antes que caer en manos del anticristo. Total de que la gente se le quiso empezar a huir, y él tenía francotiradores, porque se filtró cuándo iba a ser el momento de la masacre que iban a realizar. Eso fue aproximadamente en el mes de noviembre, diciembre del año 78. Yo me recuerdo perfectamente, y por eso quiero entrar en el desarrollo de estos pensamientos, porque ha sido muy, pero muy vituperado el tema del arrebatamiento, el tema de la venida del Señor. Ha sido golpeado de una manera impresionante con el propósito de bajarnos a nosotros las defensas para decir, no, esas son charadas, ¿verdad? Porque todo el mundo, todos han dicho que viene y que nunca viene. Y ahí está el Jim Jones. Total de que Jim Jones ese día le dijo a las 900 personas, imagínense qué escándalo, hermano. Le dijo a las 900 personas, este es el día, y no que hizo Jehová como dice el himno, ¿verdad? Sino que este es el día y vamos a tomar el veneno. Se tomaron el veneno, los que no quisieron los mataron, se salvaron unos cuantos, creo que poquísimos, y 900 ciudadanos norteamericanos muertos en un culto
en una secta en la Guyana Francesa. Por un hombre que hablaba de que iba a haber un gobierno mundial y que se desvió y que tenía un doctorado en divinidad y que empujó a la gente a que tuvieran, bueno, y después se descubrieron otro montón de cosas, hermano. En ese mismo tiempo, y ahora lo relaciono yo estaba recibiendo un entrenamiento en Costa Rica para mi trabajo secular. Yo ya era cristiano, pero no tenía mucha doctrina. Y en ese mismo tiempo, yo me recuerdo, estaba en un hotel de Costa Rica que se llamaba el Hotel Presidente, que era, en aquel tiempo era uno de los mejores hoteles, ¿verdad? Ahora ya no. Pero yo estaba deshaciéndome todavía de algunas cosas que venía arrastrando de mi vida pasada. Y cuando un día que terminamos de estudiar, me paré en la puerta del hotel y había alguien que estaba jalando gente para llevárselo a un burdel, ¿verdad? Y me quiso jalar a mí. Yo le dije, no, gracias. Le dije, yo, no sabes lo que te perdés, me dijo. ¿Cómo no? Sí sé, le dije yo. Cuando vos vas, yo ya vengo, le dije, así que, pero no, gracias. Pero, óigame bien, empecé a oír una música. La música es tremenda, hermano. La música llega hasta lo más profundo del alma y te puede contaminar, te puede contagiar y te puede derrumbar. Y entonces, o te puede levantar, te puede ayudar a que exaltes a Dios. La música es impresionante. Entonces empecé a oír una música que salía de un hotel de enfrente, que como me gustaba. Pero yo empecé a oír aquella canción que me atraía, pero me jalaba, hermano. Pero me jalaba para que me fuera a meter ahí. Era una canción de Frank Sinatra. No le voy a decir cuál, porque no va a ser que a usted le recuerde algunas cosas y lo tenga que ministrar y liberar después, ¿verdad? Y entonces, cuando yo sentí aquello, me conmocioné. Pero juntamente con lo que yo estaba viviendo, acababa de suceder lo de Jim Jones. Entonces vine y déjeme contarle, antes de decirle qué fue lo que hice, que yo vengo de una familia que mi papá era católico y mi mamá era evangélica. Entonces, por un lado, mi papá me obligaba a ir a misa, y yo fui educado en un colegio católico, se llama Teresa de Ávila. Y por el otro lado, mi mamá me enseñaba que eso no era cierto, que no era correcto. Y yo conocí a las dos familias, y la familia de mi papá eran religiosos, pero se portaban mal. Y la familia de mi mamá eran evangélicos religiosos, pero se portaban peor. Entonces yo no quería nada ni con los católicos ni con los evangélicos, porque eran unos hipócritas según mi percepción. Yo no sabía. Ahora ya sé un poquito más, pero todavía no sé completamente. Cada vez que aprendo más me doy cuenta que sé menos, ¿ah? Y entonces cuando yo sentí la tentación, yo dije, pero entonces me convertí en lo que he odiado. Me convertí en un hipócrita, dije yo, porque tengo ganas de ir a chupar ahí enfrente y de pecar, porque la música me atrajo. Y entonces yo no sabía distinguir la diferencia entre la tentación y el pecado. Yo no sabía. Yo creía que por haber sentido la tentación ya había pecado. Yo no sabía que Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Estaba muy en pañales en cuanto a la doctrina. Y entonces me fui llorando de la cólera y de la tristeza, y me encerré en mi cuarto. Y empecé a orar y a llorar, y le dije, Señor, entonces yo soy un hipócrita como mi familia.
Yo no quiero ser así, Señor. Entonces, si es así, mejor me regreso. Y yo orando, cuando yo literalmente sentí como que si mi cuarto se llenara del humo de la presencia de Dios. Pues sabes, la presencia de Dios puede llevar humo, porque dice, y la casa se llenó de humo, y era la presencia de Dios cuando se relata la inauguración del templo de Salomón. Entonces vine yo y sentí y oí la voz, esa voz que me habló cuando yo me convertí, me habló nuevamente, me dijo, abre la Biblia, te voy a hablar. Yo tenía desde luego, tenía mi Biblia ahí, y entonces la abrí y me encontré con este versículo. El Señor me respondió así: escribe claramente en tablillas la visión para que se pueda leer de corrido. Esta visión es testimonio de que hay un día y una hora señalados. Aunque parezca que demora en llegar, espéralo. Espéralo. Porque es seguro que llegará y no tardará. Oh, denle un aplauso al Rey bendito, hermano. Espéralo, me dijo, espéralo. Ahora, a mí el Señor me habló en la versión de Reina Valera del año 60. Esta es palabra de Dios para todos, pero la puse porque está más clara. Pero note usted que aquí está hablando de dos cosas. Primero está hablando de la visión. Y después está diciendo, espéralo. Entonces allá no está hablando de la visión. Porque si estuviera hablando de la visión, diría, espérala. Pero está diciendo, espéralo. Entonces lo que está diciendo es que lo que se va a tardar en la visión. Pero yo al que tenía que esperar, no se iba a tardar. Sin embargo, vengo y me doy cuenta, ya más adelante, cuando empiezo a analizar, a estudiar y a amar la palabra profética, que según Pedro, capítulo 3, cuando Pedro está explicando en esta carta, dice, el Señor no retarda su promesa, pero mire, pero hay algunos que la tienen por tardanza. Pero el Señor no tarda su promesa. Y cuando usted mira los versículos anteriores de esta carta, se da cuenta que el apóstol Pedro está hablando de la venida, del retorno pues del Señor Jesucristo. Y en los versículos anteriores es cuando dice, porque estos en los postreros días habrán burladores que se van a burlar de la venida del Señor, diciendo dónde está la promesa de su venida, ya que desde los días de los padres todas las cosas permanecen igual. Y dice, estos ignoran voluntariamente que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces lo interesante acá es que sí parece que hay una tardanza. Y como el Señor me había hablado en Habacuc, hermano, yo todos los años, yo dije, eso se va a hacer ya. Pero le estoy hablando de que me habló en el 78. Usted no había nacido de nuevo. Entonces yo en el 79 dije, el Señor viene. No vino. Porque si vino, usted se quedó. El 80, dije yo, tampoco. El 80, y cada año que pasaba, yo decía, este año sí viene, este año sí viene, este año sí viene. Y hermano amado, no ha venido. Pero cada vez yo sé que está más cerca. Yo sé que está más cerca que cuando creí. Hermano, cada vez que miro una cosa que sucede en el mundo, digo, ay Señor, ya vienes, ya vienes, ya vienes, ya vienes, ya vienes. Leo una noticia que el río Éufrates se está secando.
porque sus vecinos hicieron 5 represas y entonces le quitan no sé cuántos millones de litros de agua por minuto, y el río Éufrates se está secando y hay una plaga de serpientes en el sur de Irak. Y la Biblia dice en Apocalipsis que una de las copas fue derramada sobre el río Éufrates y se secó para dar paso a los reyes del oriente. Cuando miro yo a los reyes del oriente y digo, ¿y por qué los reyes del oriente? Pues al oriente del río Éufrates está Irán, que ahora se descubrió que tiene 2 bases nucleares y que una de ellas la puso debajo de la tierra, pero la puso debajo de una ciudad sagrada para los musulmanes, y que entonces nadie se las puede tocar, porque en el momento que la destruyen la ciudad religiosa, y entonces se levanta todo el pueblo musulmán y está la Tercera Guerra Mundial. Y ahí están los reyes del oriente. Más allá está la India, Pakistán, Afganistán, la China, Japón, Corea del Norte, Corea del Sur, y casi todos esos son potencias nucleares y son los reyes del oriente. Y el Éufrates se está secando. Entonces, ¿qué puedo decir yo? Lo más que puedo decir yo es: Señor mío, Dios mío, ya viene, porque eso es en la tribulación. Y yo no pretendo pasar la tribulación en carne y sangre. No sé si usted se apunta, pero yo no. En carne y huesos tal vez sí, pero en carne y sangre no. Tendría que explicar eso, pero no es el tema. Pero vamos a tener tiempo, eso espero. Cuando yo miro eso digo, Dios mío, entonces tú ya vienes de regreso. Y sigo pensando lo mismo que pensé por años, ¿verdad? Y ya viene. En 1988 un hombre sacó un libro que se me perdió y que lo ando buscando y no lo encuentro. Si alguno de ustedes lo tiene, por favor consígamelo. Se llamaba 88 razones por las cuales el Señor podría venir en el 88. Pero, y mire, hermano, tenía unas razones de peso el hombre. Tenía tantas razones de peso que nosotros hablamos de esas razones y dijeron que nosotros estábamos diciendo que le estábamos fechando la venida del Señor para el 88. Y mi apóstol, que en ese momento pues todavía estaba aquí en la tierra en carne y sangre, tuvo que hacer un sábado escatológico para explicar que nosotros no estábamos diciendo eso, pero explicar cosas del libro. Pasó el tiempo, entre paréntesis, aleluya, hermano, es que yo estoy emocionado, hombre. Yo estoy emocionado. Pasó el tiempo y fíjese usted que ahora yo entendí que él tenía razón en todo, solo se había equivocado en una cosa. Él se había equivocado en el tiempo cuando empezó a contar, porque él empezó a contar en el año 0 y tenía que haber contado en el año 33. Todas sus cuentas estaban bien hechas. Lo único es que él empezó a contar en el año 0 y el Señor dijo que nosotros teníamos que contar a partir de su muerte. ¿Que dónde está el versículo? Pues en la Biblia. El Señor le dice, cuando le están diciendo, ya dinos, ¿eres tú el Hijo de Dios? Sí, les dijo, yo soy. Y les voy a decir una cosa: a partir de ahora que me van a crucificar, pues lo estoy parafraseando, verán al Hijo de Dios venir en las nubes, en su reino con poder. Entonces no era a partir del año 0, era a partir del año 33. Por eso es que ando a la búsqueda de ese libro, que en ese ratito hasta creo que lo tiré. Tan menso, renuncio a ser menso también, pero me lenteé. Ahora quisiera tenerlo y volverlo a chequear, porque el tipo tenía unas cosas impresionantes, hermanos. De veras, consigámoslo. Ustedes no tienen cómo conseguirlo. En internet lo he buscado. No. ¿Vos no sabes cómo conseguirlo, Germancito? Estás en búsqueda.
El autor no me acuerdo, pero el nombre es así como les dije: 88 razones por las cuales el Señor podría venir en 88. Bueno, volvamos al punto. Entonces lo que yo le quiero decir es que todos los años, este año sí viene, este año sí viene, 90, hoy sí, 2000, 2000 viene, dije yo, son cuentos. Y peor que estaba aquella cosa del Y2K. Yo dije, ay, sí viene, y no vino. Pero como tengo una orden, Él me dio una orden. ¿Qué orden me dio? Espéralo. Entonces ahora yo tengo un montón de cuates, pastores, que dejaron de esperarlo y que dicen que Jesús ya no viene y que dicen que nosotros tenemos que componer el mundo y para entregárselo a Él, y que dicen que el reino ya está. Y yo digo no, y me peleo con ellos, me peleo. Hermano, pero usted no se debe pelear porque usted es cristiano. Sí, pero la Biblia dice que nosotros debemos de contender ardientemente por la fe que una vez nos fue entregada. Y entonces sigo esperándolo. ¿Cuántos me quieren acompañar a esperarlo? A ver, ¿cuántos me quieren? Denle un aplauso bien fuerte. Yo te espero, dígale, yo te espero, Señor, te espero. Encontraste el libro. No te lo puedo creer. Pero aquí sí. One of the reasons why I don't believe in the pre-tribulation rapture is because this is also a source of ya no me lo consigas. No, este es otro el que lo está diciendo. Bueno, pero está bueno ese libro. Yo me recuerdo que lo leímos, lo estudiamos. Bueno, pero volvamos al punto. El Señor viene. Yo miro las noticias. Antier cuando entré acá, solo entré, hermano, y pasé así por el hotel en donde amablemente me hospedaron, y vi el periódico, el newspaper, dicen en mi pueblo. Y entonces, cuando lo voy viendo, dice que el dólar está tan débil que ya no puede ser la moneda parámetro. Pero lo dicen en un periódico de acá. Y que entonces están buscando una moneda que lo pueda sustituir. Y el quetzal va a ser el quetzal. Porque como dice que el quetzal se levante más que el cóndor y el águila real, entonces no. Bueno, están buscando una moneda. Algunos proponen el yuan, que es el chino, y otros proponen el euro. Pero el punto, no importa cuál sea el que propongan, es que se está trasladando el poder económico de esta nación a una confederación de naciones, porque esa va a ser la resurrección del Imperio Romano y del nuevo orden mundial. Uy, hermano, y yo mire, a mí sí que yo lo que mire lo relaciono con la venida del Señor. Yo lo miro a usted y digo, el Señor ya viene. Yo miro la selección de Honduras y clasificó y digo, eso es porque el Señor ya viene, digo yo. y yo todo lo relaciono. Obama le dan el premio Nobel de la Paz sin haber hecho nada. Y yo digo, le están allanando el camino al anticristo. Pues un premio político para agarrar fama y poderío a nivel internacional, porque nosotros tuvimos una visión. Óigame, hermano, nosotros tuvimos una visión hace como también 30 y pico de años, en donde un presidente norteamericano le extendía la mano a Europa y el brazo se le rompía y se quedaba en Europa. Perdonen, yo sé que ustedes
muchos de ustedes son norteamericanos, algunos nacidos acá y otros, y no les va a gustar que les esté diciendo esto, pero yo no vengo a hablar en contra de nadie, yo solo estoy contando que lo que yo miro, siempre digo, ¡ja, ja! Ya viene el Señor, ya viene mi papá. Y el expresidente George Bush y su padre prometieron desde el 91 que iban a poner un nuevo orden mundial. Está grabado en YouTube, solo se mete usted New World Order en YouTube y usted mira a Bush papá diciéndole al Congreso que antes de la operación Tormenta en el desierto le está diciendo: esta es nuestra oportunidad para establecer un nuevo orden mundial. El dólar tan codiciado en el gran sello, en latín tiene una frase que dice Novo Ordo Seclorum, que quiere decir nuevo orden mundial. O sea que desde 1776 estaba en la mente de los masones y de los iluminados. Miro a ese señor que hizo la película esa de Ángeles y Demonios, tratando de decir: no, hombre, esta de los Illuminati es una confabulación soñada por alguien, por algún cuate que fumó mucha marihuana para quitarse el glaucoma, y entonces una buena fumada. Pero los Illuminati existen, junto con los jesuitas y el Opus Dei y todos esos. O sea que yo todo lo que miro digo: ya viene, ya viene, ya viene. Y ¿sabe qué? Cada año digo: este año sí viene. Y no viene. Yo lo sigo esperando, pero creyéndolo. Pero estoy preocupado, porque hace 30 años no tenía nietos. Ahorita tengo 6 hijos y 10 nietos. Soy tremendo, ¿va? Mi hija se casa el 5 de diciembre, están invitados. Sí, tamalitos. Y la vida sigue, el mundo sigue dando vueltas. Y yo miro que la gente dice: no, no viene. Porque si creyeran que viene, cambiarían su manera de pensar, de vivir. Porque la Biblia dice que el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. Sin embargo, yo miro un montón de gente que lo que menos le interesa es eso. Entonces, si yo le hubiera puesto un nombre a este tema de esta noche, yo le hubiera puesto la tardanza. Porque una de las cosas más difíciles, hermano, es esperar. ¿Sí o no? Sobre todo en este mundo que nos enseñaron que todo es fast food. Todo es rápido, todo es rápido, todo es rápido, todo es rápido, todo es rápido. Mi mujer tiene raíces italianas y ella me cuenta que se está cayendo las flores. Ya viene el Señor. Pero ¿y no dice la Biblia, pues? Ven, salgamos al campo y miremos las flores que están. Entonces quiere decir que ya viene. No, pero entonces mi mujer me cuenta que para hacer el espagueti sus familiares tenían que tirar la pasta. Primero tenían que hacer el espagueti, tenían que tirar la pasta en una gran mesa de madera y cortarla y todo, y hornearla, y después todo el proceso, y después se hacía la pasta. Hoy no, hoy va al supermercado. Boom. Nos acostumbramos a lo rápido. Señor, si vas a venir, por favor, rápido, porque tengo que hacer. Hermano, es posible semejante tontería. Entonces, el Señor viene, pero la única forma como lo podemos esperar es si nos enamoramos. ¿Cuántos de los que están aquí se han enamorado alguna bendita vez en su bendita existencia?
¿Se acuerda? Bajo la lluvia o con el frío o con el calor, después de 3 horas de estar esperando a la señorita, y aparecía ella al fin con las pestañas así volteadas y le hacías, y usted se le olvidaba todo lo que había esperado. Ay, perdona que me tardé. No es, y eso dice la Biblia. Dice que cuando hizo trato Jacob con Labán, le dijo, ¿cuánto tiempo vas a trabajar para mí? Te doy a mi hija. 7 años, le dijo Labán. Y entonces dice la Biblia que a él le pareció poco, porque la amaba. Él dijo, aleluya, ¡qué ganga, qué oferta! No le voy a decir nada, no me voy a poner contento porque qué poquito me cobró. ¡Wow! Esto parece la venta después del día de acción de gracias. ¿Cómo le dicen a ese viernes negro? ¿Algo así le dicen o no? ¿Cómo le dicen al día de después de acción de gracias? Black Friday. Pero el que piensa que se tardó demasiado, sospecho que no se enamoró. Entonces miremos a algunos que no se enamoraron y miremos cómo lo dice Mateo capítulo 25 versículo 5. Al tardarse el esposo, a todas les dio sueño y se durmieron. Híjole, hermano. Las que tenían doble porción de aceite y las que tenían solo una porción de aceite en su lámpara, todas se durmieron. O sea, la gente se puede dormir con 2 porciones de aceite. La gente se puede dormir, el aceite figura el espíritu. La gente se puede dormir incluso si tiene espíritu de Cristo y Espíritu Santo. Pero recuérdense que nosotros creemos en un Dios trino y que Dios el Padre también es espíritu, y los que le adoran le han de adorar en espíritu y verdad, y que entonces nosotros necesitamos reconocer 3 señoríos: el del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y necesitamos ser llenos del Espíritu de Cristo, según Hechos capítulo 16, del Espíritu Santo y del Espíritu del Padre. Pero la mayoría de la gente cristiana cree que llenarse del Espíritu es para votar gente. A ver, vengan, vamos a orar por ustedes. Aquí los voto yo. Y si no se caen, los empujo. Y algunos hermanos que se caen por amabilidad, es decir, van a decir todos que el pastor no tiene poder, entonces cuando me ponga la mano me vaya. Por respeto. Y creen que esa es la llenura del Espíritu Santo. Y yo sí estoy de acuerdo en que cuando la unción del bendito Espíritu viene sobre nosotros, podemos caer. Si Juan cayó como muerto, Daniel también. Yo no estoy en contra de eso. Lo que yo estoy en contra es de que la gente piensa que la llenura del Espíritu Santo es únicamente para hablar en lenguas y votar a la gente. Disculpen, pero no es así. No es así. La llenura del Espíritu Santo se debe conservar siempre y nos conduce a un punto muy especial, que es la muerte del yo. Porque Jesús dijo: ¿por qué molestan a esta mujer? Porque me ha ungido para mi muerte. Entonces no se trata de ser ungido para hablar en lenguas solamente. Hablar en lenguas es una gran bendición. Yo hablo en lenguas, y como decía Pablo decía: yo hablo en lenguas más que todos vosotros. O sea, pero no es para eso únicamente. La unción es para poder morir. Como cordero mudo fue llevado al matadero y no abrió su boca. Y yo quiero decirte que antes de que el Señor venga, nos va a ofrecer a nosotros la muerte del yo, la muerte de nuestros derechos, la muerte de nuestras metas,
la muerte de nuestros anhelos. Y la iglesia no está en esa condición. La iglesia en este momento está en una condición que si el pastor no actúa como ellos quieren, lo demandan o le echan la migra o el IRS. Dice, no, si yo, esas 10 sillas que están allá hasta adelante, mis diezmos. No, dicen otros, si yo soy fundador de esta iglesia. El pastor vino, cuando el pastor vino yo ya estaba. Y yo le tengo que decir que si usted es fundador o se siente fundador de la iglesia donde va, lo que vamos a hacer es crucificarlo, enterrarlo. Y si al tercer día resucita, lo considero fundador. Ninguno de nosotros tiene derecho, ninguno de nosotros. A mí me mandaron a una iglesia que ya tenía gente, pero si me hubieran mandado solo con mi familia, yo no me atrevería a decir soy el fundador de esta iglesia, porque hubo uno que murió hace 2000 años y que se subió a la cruz y que bajó al infierno mismo y que se levantó al tercer día, está sentado a la diestra del Padre. Ese es el fundador, y a Él sea la gloria, la honra, la alabanza por los siglos de los siglos. A Él me debo yo y a Él nos debemos todos. Enamorémonos. Pero estas se durmieron, cabeceando, y después se quedaron enfondeadas. Y la Biblia dice que es eso de dormirse. La Biblia dice que cuando el Señor, solo voy a poner un ejemplo, la Biblia dice que cuando el Señor estaba en Getsemaní, le dijo a sus discípulos: velad conmigo 1 hora. Y cuando regresó los halló dormidos. Y dice la Biblia, ¿por qué? Dice que había un espíritu de tristeza, de depresión tan profundo que se durmieron. ¿Por qué se duerme la gente? ¿Por qué se duerme la iglesia? Porque se entristecen. ¿Por qué se entristecen? Bueno, porque les quitan cosas que les duele, cosas materiales, salud, dinero y amor, dijo aquel, ¿verdad? El que tenga 3 cosas que le dé gracias a Dios. Pero mire, con cuánta razón dice la Biblia: el gozo del Señor es mi fortaleza, es mi fuerza. Vemos a un Jonás dormido en el fondo de un barco porque no quería atender la orden que Dios le estaba mandando. No se vaya a dormir usted, porque ¿sabe qué? Algunos de ustedes han peleado hasta con todo lo que tienen por obtener su ciudadanía, su residencia. Y algunos, cuando ya la han obtenido, el Señor les va a decir: ahora quiero que te regreses a tu país a fundar una iglesia. A ver qué hace. A ver qué hace. Porque todos sienten llamamiento para los Estados Unidos. Todos sienten llamamiento. Es que yo tengo llamamiento para tal lugar, para tal otro, para Nueva York, para Londres, para los países del primer mundo. Pero nadie siente llamamiento para ir al Amazonas. Eso es una cosa que yo admiro de los misioneros norteamericanos de hace 50, 60 años, que dejaron la comodidad de este país, se fueron a meter a las selvas y a las montañas de mi país a repartir Biblias. Algunos de ellos se fueron a meter al Amazonas, y ahí dieron su vida. Que Dios los bendiga a ellos y a sus familias. Bueno, entonces, cuando el esposo tarda, la gente se duerme. Ten cuidado, ten cuidado.
Y no estoy hablando de dormir aquí, hermano, porque yo entiendo que hoy es un día laboral y muchos de ustedes trabajaron hasta el cansancio y están cabeceando, los despertamos cada vez que aplaudimos al Señor. Algunos otros manejaron 21 horas, manejaron los que vienen desde San Diego para venir, desde California para venir aquí. Si a alguno lo miro cabeceando, nada le voy a decir, a sobarle la cabeza voy a ir y le voy a decir: duérmete, niño, duérmete ya. Porque, hermano, después de haber hecho semejante esfuerzo, no podría yo venir a molestarlo acá. Yo me refiero a un dormir espiritual. Yo me refiero a un adormecer en donde se entra en un sopor, en un estupor. Usted sabe que mejor no. La palabra estúpido viene de estupor. Cuando viene el estupor y lo adormece a uno, uno se estupidiza. Hay mucha iglesia que entró en estupor. Mucha iglesia, hermano. Pero el Señor viene. Él dijo que venía. Y si Él dijo que venía, va a venir. Óigame bien. Si Él dijo que venía, va a venir. Mire, le voy a decir una cosita. Él dijo que iba a venir a una cita sangrienta en donde Él iba a derramar su sangre, le iba a doler a Él, hermano. Y vino. Vaya. Y no va a venir a donde ya no va a sufrir. ¿Cómo no va a venir? Si vino en donde iba a sufrir, ¿cómo no va a venir a donde va a gozar? Si vino a donde derramó su sangre, ¿cómo no va a venir a derramar la sangre de Edom y de sus adversarios? Viene. Viene, mi papá viene, mi Jesucristo viene, aleluya. Nosotros cantábamos ese himno, cantábamos un montón de himnos de que el Señor venía. Cantábamos: viene ya, viene ya. ¿Cómo eras? Mi Jesús. ¿Cómo que no, si vos dirigías allá en la central? Mi Jesús viene ya, viene ya. Ya vos ya entraste en la restauración del tabernáculo de David. Ay, ay, ay. Ay, Señor. Gracias, Padre. Yo te quiero esperar toda mi vida. Si yo me muero antes de que Él venga, quiero pasar esperándolo, saludando la promesa, como Abraham, ¿verdad? Que saludó la promesa. Y todos los héroes de la fe saludaron la promesa. No la recibieron y la saludaron. Esos cuates eran tremendos. Bueno, miremos otro. Primer libro de Samuel, capítulo 13, versículo 8. Él esperó 7 días conforme al tiempo que Samuel había señalado, pero Samuel no llegaba a Gilgal y el pueblo se le dispersaba. Uy, uy, uy. Es que Samuel le dijo a Saúl: me esperas en Gilgal, yo voy a llegar al 7º día. Pero a Dios le gusta llegar, porque aquí era un enviado de Dios, ¿verdad? Pero es figura pues de la visión, de la presentación del enviado, del Mesías, del ungido. Y a Él le gusta llegar cuando ya no hay esperanza, cuando tú crees que ya no. Ahí es cuando Él llega. Casi nunca llega a la primera vigilia, ni a la segunda ni a la tercera. Ya cuando está amaneciendo llega, hermano. Usted no se recuerda aquellas películas de vaqueros de acá, en donde los pieles rojas tenían arrinconados a los carapálida. Los tenían arrinconados ahí en un peñasco, y ellos ya solo tenían una bala, hermano, una bala, y todos los pieles rojas tirando de todo, hasta piedras. Y decía el tradito de la película, decía:
mi última bala será para mí, porque no voy a dejar que estos me agarren, porque si no me despellejan vivo. Y entonces, ya cuando se iba a meter el tiro, aparecía la caballería de los Estados Unidos. Pues fíjese que al Señor le gusta llegar así, de último, para ver hasta cuándo nosotros tenemos capacidad de esperar. Entonces aquí era el séptimo día y la gente se comenzó a dispersar. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que cuando se tarda en venir la promesa, la gente dice: ya no viene, ya no vayamos al culto. ¿Para qué? Ya ni vino, vámonos. Y la gente se empieza a dispersar. Entonces los líderes, como Saúl, se empiezan a preocupar porque se les vacía su iglesia. Entonces empiezan a agarrar estrategias humanas, de las más diversas: G12, encuentros, crecimiento celular, o si no, conciertos de rock, porque ni modo, ¿verdad? Como los jóvenes hay que atraerlos con algo. Entonces, en vez de cantarle a Dios y los presos los oían, le cantan a los presos y Dios no los oye. Híjole, hermano. Entonces se ofrece, porque si usted sigue leyendo en el versículo 9, dice que, entonces, dice Saúl: entonces tráigame los holocaustos, voy a ofrecer holocausto. Y cuando terminó de ofrecer el holocausto forzado, apareció Samuel. ¿Qué has hecho? No, como no venías, el pueblo se me estaba yendo, entonces me vi obligado a hacer 3 conciertos con un grupo rock and rollero y vinieron los cuates para juntar a la gente. Por eso te destituye Dios. Ajá. A Dios no se le ofrece sacrificio a la fuerza. A Dios se le ofrece sacrificio por amor. Estoy enamorado, Señor, quiero pasar contigo, quiero estar leyendo tu palabra, quiero estar orando. Pero hermano, eso no puede ser a la fuerza, hombre. Si a la fuerza ni la comida es buena. Si cuando uno tiene hambre le ponen su platillo favorito, usted dice: no, gracias, arréglemelo para llevar, dice usted, ¿verdad? Entonces, cuando se tarda la promesa, hay peligro que nosotros caigamos en desesperación. Hay que esperar, hay que esperar. No, pero es que aquella iglesia está creciendo. ¿Y qué puedes hacer? Si lo que dice la Biblia es que uno es el que siembra, otro es el que riega, y Dios es el que da el crecimiento. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es sembrar y regar, sembrar y regar, sembrar y regar, sembrar. Y óigame bien, los que sembraron y regaron eran apóstoles. Entonces tiene que ser un movimiento apostólico. Y Dios da el crecimiento, y entonces Dios va a mandar el último movimiento apostólico a ser de apóstoles segadores. Porque ya hubo apóstoles que sembraron, ya hubo apóstoles que regaron, Dios dio el crecimiento y nos aparecemos nosotros con la hoz para... Por ejemplo, imagínese usted que en Guatemala acabo de recibir una noticia de varias de mis ovejitas de allá, que acaba de salir esa noticia, de una asociación católica que hicieron la encuesta, que Guatemala ha rebasado el 50%, que ahora los evangélicos son mayoría. En un país en donde hace unos años, hace 40 años, se decía que el 100% eran católicos. En los diccionarios decía Guatemala, país ubicado en tal y tal y tal lugar, de tantos kilómetros cuadrados, religión católica. Pues hoy tuvieron que cambiar la enciclopedia. Entonces yo llego, como yo salgo, yo predico saber cuántas veces al día ya, ¿verdad? Yo llego a Guate y entro en un supermercado, ya no entro. Acompañar a mi esposa a comprar, no, ni a ella la dejo que vaya allá, porque nos paraban. Ay, hermano Sergio, qué buena onda que lo miro, esto es de Dios, hermano, es de Dios.
a ministrarse. Me imagino que a vos te va a pasar lo mismo en Honduras. No, conoce a uno todo el mundo, hermano. Entonces mejor, algunos se burlan. Digamos, un día pasaron unos jóvenes en carro y como yo tengo una mi palabrita y me hace, hay unos cómicos, uno que se llama Josué Morales, pero no es Josué el hijo de Luisito Morales, pero se llama Josué Morales y que tiene un programa en una radio que se llama Yo Sí Sideral y me hace burla a mí. Y me dice el tremendo o el cardíaco. Y entonces un día voy saliendo yo del supermercado y pasan unos jóvenes de esos que no saben respetar a sus mayores y se echan un grito, ¡qué tremendo! ¿Verdad? O sea que hasta los paganos me conocen. Pero yo no he hecho nada. Pero los sembradores y los regadores hicieron un buen trabajo y se bajaron. El abuelo de mi apóstol predicaba en las montañas de Jutiapa. El papá de mi apóstol también. O sea, generaciones. Y él de repente apareció. ¿Qué pasó? A recoger lo que no había sembrado. Porque Dios tiene apóstoles sembradores, apóstoles regadores y apóstoles segadores, sembradores, regadores, segadores. Y a mí me tocó la última parte y está bien bonita. Lo único que tengo que tener cuidado de no hincharme. Cuando tu iglesia se llene, no pienses que eres la última maravilla. Dios tuvo misericordia a toda esa gente y a pesar de tu persona te llenó la iglesia. A ver si me pasó a mí. Y a mí no me gusta oírme. Cuando yo oigo una predicación mía, digo, ay, no, ya ahorita voy a decir alguna cosa fuera de orden. Padre, por favor, estos hermanos no están editando bien. Apaguen el radio, apáguenlo, apáguenlo.